A veces, lo más difícil no es decir la verdad, sino elegir a quién amar cuando todos están mirando. Capítulo 38. Mon se despierta con la habitación llena y el sonido de una ducha corriendo. Se mueve lentamente en la cama. Las sábanas a su alrededor están retorcidas en ángulos extraños debido a las otras dos chicas sobre el colchón. Friend debe haber arreglado las cosas con Yuki, de alguna manera, porque está acurrucada a sus pies como un perro, mientras Yuki sostiene a Mon con fuerza contra su pecho. Sería vergonzoso que su hermana la estuviera abrazando tan abiertamente, pero Jin y Kei parecen estar bastante ocupadas dándose mimos entre ellas. Mon se queda mirando a la pareja durante un rato. Se ha encariñado bastante con su amor, especialmente por la forma en que Kei está roncando suavemente en el hueco del cuello de Jin en ese momento. Antes de darse cuenta de que Sang no está en la cama con ellas, debe ser quien está en la ducha ahora. Segundos después, sus sospechas se confirman cuando Sang sale del baño. La habitación comienza a llenarse con el dulce aroma de rosas y el calor del vapor que aún permanece en el aire. El cabello de Sang está a 2 tonos más oscuro de lo habitual por el agua. El resto de ella viste ropa interior simple y oscura. Y Mon se sentiría como una pervertida, pero cuando logra apartar la mirada, Sang le está sonriendo en secreto. Es una bonita forma de despertar. Pervertida, murmura Sang sin emitir sonido, guiñándole un ojo de forma provocadora. Mon pone los ojos en blanco y no logra contener el rubor que asciende por sus mejillas, agradecida de que nadie más esté despierta para ver el intercambio. «No, idiota, vuelve a la cama», susurra Sang. A Mon le toma una cantidad sorprendente de tiempo darse cuenta de que Sang tiene el teléfono en la mano y está en medio de una llamada. Sang revisa su bolso y habla con la persona al otro lado de la línea, mientras Mon la observa. De vez en cuando levanta la vista, le sonríe o le hace un gesto con la mano, solo para reconocer su presencia. Esto continúa durante unos minutos más, hasta que Sang se pone una sudadera con capucha enorme y cuelga. Mon espera que Sang vuelva a la cama, pero Sang se dirige al otro lado de la habitación y abre la puerta de un tirón. La luz que se cuela en la habitación provoca el caos entre las chicas con resaca. Múltiples gemidos llenan el aire al instante. «¡Oh, maldita sea!», gime Jin, usando a Kei como escudo. «¿Qué demonios estás haciendo?». Interesada en lo que hace su novia, Mon se incorpora, solo para encontrar a Sang apoyada en el marco de la puerta hablando con Aspen. No solo con Aspen, sino con la mayoría de los chicos. Todos están de pie en ropa interior y llevan toallas colgadas sobre los hombros por alguna razón. Algunos de ellos se asoman expectantes hacia el interior de la habitación. Ti ve a Mon al fondo y le saluda con la mano. Ella le devuelve el gesto, aunque le preocupa que su amigo esté ahí afuera, solo. ¿No se suponía que todos estaban con resaca? «No podemos ir a nadar», dice Sang con firmeza, apartándose un poco más de la puerta, dejando que entre aún más luz del sol y caiga directamente sobre Jin. Parece que Sang solo intenta fastidiarla. Son como las 8 de la mañana. «¿Y qué? Será divertido», responde Aspen. Jin se arrastra fuera de la cama y cae al suelo. Luego avanza a 4 patas hacia el baño. Mon frunce la nariz con disgusto al oír los claros sonidos de vómito salir de la boca de Jin. «¡Jesús! ¡Cierra la puerta!», gruñe Friend, aparentemente despierta. «Cállate, Friend»,
replica Kate, ya de pie lista para ayudar. Mon observa a Kate desaparecer en el baño tras Jin, como la buena y preocupada novia que es. Lindo. Que alguien me dispare, gime Yuki tan fuerte que cualquiera pensaría que se convirtió en un zombie. Quizás solo suena así porque está justo al lado del oído de Mon, que tiene que apartarse para no quedarse sorda. Yuki simplemente se aferra con más fuerza a la cintura de Mon y la huele, porque es súper rara y probablemente una alienígena encubierta o algo así. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Mon apartándose de la nariz de su hermana. Yuki arquea las cejas. ¿Cómo es que no tienes resaca? Mon no tiene idea de qué tiene que ver su olor con la resaca. Está a punto de decírselo cuando Friend se incorpora y se suma a la conversación innecesariamente, lanzándole una mirada extraña mientras lo hace. ¿Estás segura de que estuviste anoche, Mon?, pregunta Friend. Y Mon traga saliva sintiendo cómo se forma un dolor en su cráneo mientras se pregunta por qué alguien le dio a Friend el poder de hablar. Siento que no te vi después de la película. O me escapé para ir a una discoteca, responde Mon encogiéndose de hombros. Sale con facilidad, ya que es la verdad, y provoca algunas risas entre las demás chicas. Yuki se toma la libertad de pellizcarle las mejillas un poco más fuerte de lo necesario. Por supuesto que sí, carita de bebé. Como todo el mundo parece tomarse la verdad como una broma, Mon decide intentar volver a dormir. Por supuesto, esto es bastante difícil cuando San, que no lleva pantalones, sigue hablando con Aspen, que no viste nada más que boxers. ¿Por qué tiene que tener los abdominales tan buenos? Mon se traga los celos y vuelve a concentrarse en la conversación, satisfecha al notar que San suena ligeramente molesta con él. Tengo un yeso, no puedo nadar, señala San. Ah, responde Aspen mirándola en blanco, como si no hubiera pensado en eso antes. Bueno, entonces las otras chicas están invitadas. Gracias, cariño, dice San con sarcasmo, antes de cerrarle la puerta en la cara. San suspira al volver a entrar en la habitación, como si no pudiera evitarlo. Vuelve a mirar a Mon y Mon alcanza a ver cómo la frustración se desliza fuera del rostro de San. Se miran durante un segundo que parece eterno y entonces Jin sale del baño, aún arrastrándose. Qué gracioso ver lo cariñosa que eres con tu novio, comenta Jin. Y San le dedica una de las miradas más oscuras que Mon haya visto jamás. Qué gracioso verte arrodillada frente a Kei, querida, responde San con facilidad. Está bien, dice Kei alargando las palabras, siempre la pacificadora. Se coloca entre las dos chicas pasivo-agresivas. ¿Quién quiere ir a nadar? Yo quiero ir a nadar. Sorprendentemente, bastantes chicas quieren ir a nadar. San mantiene la excusa del yeso y Mon finge un dolor de estómago, pero el resto comienza a ponerse bikini, a pesar de las constantes quejas por la resaca y la falta de comida grasosa. Toma 15 minutos algo de Advil y muchos gritos y turnos en el baño, pero pronto el resto de las chicas dejan solas a San y Mon. San se levanta de inmediato y cierra la puerta con llave detrás de todas, lanzándole a Mon una mirada significativa al hacerlo. Mon pone los ojos en blanco en respuesta. Sabe que debería haberse acordado de cerrar la puerta aquella vez que nadie la sorprendió, pero al menos todo salió bien. Mon se desliza hacia el centro de la cama mientras San se une a ella, y en cuestión de segundos sus dedos se entrelazan, las manos firmemente unidas. Deberíamos hablar, dice Mon en voz baja, estirando la mano para apartar algunos mechones húmedos de la frente de San. Lo sé, hay tanto que decir.
Mon piensa que deberían empezar por Kir. Necesita contarle a San todo lo que pasó anoche. Y ahora es el momento perfecto, ya que durante el resto del día estarán rodeadas de otras personas. Las palabras son difíciles de sacar. Hay una pequeña voz en su cabeza que le dice que se calle, porque teme que San solo se meta aún más profundo en el armario una vez que escuche esta nueva información. Y eso sería una mierda. ¿Qué tan atrás puede volver alguien en el armario? Hasta Narnia. No me preocupa que Jin diga nada, explica San. Y Mon asiente. Supone que pueden hablar primero de Jin y Kei. Simplemente no sabía que eran... Ya sabes, Mon no puede evitarlo. Suelta una risita suave ante la forma dramática en que Sam pronuncia esas dos últimas palabras, como si nunca hubiera oído hablar de otras parejas gays antes. Puedes decir las palabras, Sam. Las palabras no muerden, señala Mon un poco burlona, especialmente después de todo lo que hicimos anoche. Es gracioso, porque las palabras no muerden. Pero San Anantrakul, definitivamente sí. Está bien, no sabía que estaban saliendo. Supongo que deberíamos hablar con ella sobre nosotras, dice San girándose para quedar frente a Mon. Sus narices chocan de una forma que no resulta del todo incómoda, y Mon tiene que resistir el impulso de besarla. ¿Sobre nosotras?, pregunta con esperanza. Tararea San. Supongo que deberíamos decírselo. Y tal vez a Yuki. Sí. Mon llena el rostro de San de besos con entusiasmo, mientras San se ríe y la llama linda unas 100 veces. No puede creer que por fin pueda decírselo a la gente, después de todo este tiempo. Es agradable, tan agradable de hecho, que Mon se olvida por completo de Kir y se acomoda encima de San. La besa con firmeza, apretando la tela de la sudadera de San con sus pequeños puños y disfrutando del tenue sabor a menta que recibe su lengua. ¿Hablabas en serio cuando dijiste eso anoche?, pregunta Mon, separándose lo justo para poner las palabras entre ellas. Sobre nosotras, sobre salir de ahí. La frase simple nunca ha sido tan sugerente. San se sonroja al instante, pero asiente. Sí. Mon sonríe ante la tímida que se ve San y se inclina para besarla de nuevo. Las manos de San han estado reposando educadamente sobre las sábanas todo el tiempo, y aunque Mon aprecia el gesto, necesita algo más que eso. Las levanta de la cama, complacida, cuando San suspira dulcemente contra su boca. Duda que vayan a tener sexo en una habitación polvorienta de motel, pero la sola idea de que puedan tener sexo en absoluto impulsa a Mon, y sonríe. No se suponía que iba a hacer que hablaran de... Oh, cierto, de algo. A la mierda. Mon no logra recordar absolutamente nada cuando San le besa el cuello. Oye, Mon, murmura San en su garganta. Oye, San, responde Mon de forma juguetona. La última sílaba se le escapa en un jadeo abrupto por la boca de San sobre su cuerpo. Lo que sea que San planea decir se pierde por un momento, porque está un poco ocupada besándola. Te amo, admite San con una exhalación temblorosa. Antes de que Mon pueda responder o formular un pensamiento que exista fuera de su cerebro hormonal y de sesión de besos, alguien llama a la puerta. San resopla y empuja suavemente a Mon para apartarla. Mon puede oír a San quejarse de que siempre las interrumpen.
pero suena distante comparado con lo que acaba de decirle. Sam la ama. Sam la ama y Kir está parado en la puerta. Dice Sam muy torpemente. Hola. Mon vuelve en sí y se acomoda en una posición más presentable cuando nota que Kir la está mirando descaradamente. Estaba sentada en la cama todavía de rodillas, probablemente luciendo completamente despeinada. Kir definitivamente no necesita ver eso. Hola, responde Kir desviando por fin la mirada de Mon hacia Sam. Me alegra de que estés aquí. Quería disculparme por haber sido un imbécil después de la ruptura. Podría haberlo manejado mejor. Claramente Sam no esperaba eso. Está bien, Kir, yo también lo siento, supongo. Sam intenta cerrarle la puerta, probablemente con prisa para volver a los besos y a la confesión de amor, pero Kir la detiene antes de que pueda hacerlo. Aspen quiere verte, suelta Kir sonando como si estuviera mintiendo. Sí, yo le dije que no puedo mojarme el yeso. Él se encoge de hombros. Entonces ve a tomar el sol. La mirada de Kir se desplaza hacia Mon, mirándola otra vez de forma bastante obvia, y Mon se lleva las rodillas al pecho con torpeza. Está completamente vestida y aún así se siente extrañamente expuesta bajo su mirada. Y quieren ramen. Continúa Kir golpeando con un dedo el marco de la puerta. ¿Qué? ¿De dónde se supone que voy a sacar ramen? Del vestíbulo, responde Kir. Como si yo hubiera estado allí antes y fuera conocimiento común. Cruza los brazos sobre el pecho, viéndose un poco engreído con la información que ha adquirido recientemente sobre ellas. Vamos, ese es lo que haría una buena novia. Sam lo fulmina con la mirada, aunque esta vez no da del todo en blanco. Hay una confusión nublando la malicia y maldita sea, Mon debería haberle contado todo antes. Por suerte Kir aparta la mirada primero, como si incluso esa mirada diluida aún lograra atravesarlo. Bien, ¿te vas a ir?, pregunta Sam y suena casi como si le gruñera. No, quiero hablar con Mon, admite Kir. Mon niega con la cabeza, pero él decide ignorarla. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Sam está sujetando el pomo de la puerta con tanta fuerza que parece que podría deshacerse en su mano. No. Con evidente reticencia, Sam sale al exterior. Mira a Mon por una fracción de segundos antes de desaparecer por completo, dejándola sola con Kir. Kir entra en la habitación y cierra la puerta como si no acabara de arruinar totalmente su momento. Genial, esto es tan divertido. Por suerte Kir no está en ropa interior como los otros chicos que planeaban nadar y tiene la decencia de mantener cierta distancia. Se sienta en la cama frente a Mon, acomodándose en el borde. También quería disculparme contigo, dice Kir pasándose una mano por el cabello. Los recuerdos de la noche anterior cruzan la mente de Mon. Nido de pájaro. Yo estaba borracho. No soy homófobo ni nada. Es solo que es asqueroso porque es... Ya sabes, es Sam.
Kir murmura el nombre de San en un tono bajo, como si fuera una villana de Disney. A Mon no le gusta nada. No lo sé, responde Mon deslizando un dedo por su cuello y subiendo el cuello de la camiseta al notar que la piel está un poco sensible. Duda que quede una marca duradera, ya que fueron interrumpidas tan groseramente. Pero ese punto probablemente esté de un color suave rosa ahora mismo. Y Mon quiere mantener ese color en secreto, para todos, menos para San. San te acosó durante años. Era como si estuviera obsesionada. Incluso hablaba de ti cuando nos besábamos, lo cual tiene mucho sentido ahora que lo pienso, dice Kir rascándose el costado. Parece irritado por un momento, pero se le pasa. ¿Hablaba de mí mientras ustedes se besaban?, pregunta Mon, sonando demasiado complacida con esa información. La irritación parece regresar, solo unas pocas veces. Mon y Kir se miran en silencio durante un rato. Ella no está segura de qué pasa por su cabeza, pero supone que está procesando la situación, igual que ella. No hace mucho tiempo San lo estaba besando, de forma posesiva frente a Mon, haciendo todo un espectáculo de su relación. San siempre hacía un espectáculo. Algo ligero se agita en el pecho de Mon y ella desea que desaparezca, porque cree que es orgullo. Le gusta el hecho de que San la haya elegido. En secreto, quiere restregárselo en la cara a Kir, pero es demasiado buena persona como para hacerlo. Él no ha sido particularmente cruel con ella en los años que se conocen, así que Mon le devolverá la misma cortesía. Decide no decir nada grosero. Eso significa que se queda sentada en silencio durante un minuto, dándose cuenta de que no tiene absolutamente nada que decirle. ¿Por qué Mon estuvo enamorada de él? Bueno, de nuevo lo siento. Me voy a ir, anuncia Kir poniéndose de pie. Duda como si considerara la idea de abrazarla, pero lo piensa mejor. Y, por cierto, yo no se lo diré a nadie. Sé que los padres de San la matarían. Kir se va con una última sonrisa tímida. Mon se deja caer sobre la cama en cuanto se va y repasa todo lo que acaba de pasar con una mueca. Ir a buscar a San no tendría sentido. Probablemente esté relajándose junto a una piscina con Aspen en ese momento. Y Mon ni siquiera sabe dónde está la piscina del motel. Debería intentar ir a nadar. Por otro, la idea de abandonar una habitación perfectamente cálida y vacía suena horrible. Mon toma el control remoto de la mesita de noche y enciende la televisión. Decisión tomada. Pasa aproximadamente una hora antes de que alguien vuelva. Cuando la puerta finalmente se abre, Mon está en medio de un maratón de Bob Esponja y se apresura a cambiar de canal por algo que vería un estudiante de secundaria. Algún drama al azar comienza a ahogar el sonido de todas las chicas regresando. Kay carga a Jin en brazos, al estilo nupcial, balanceándola descuidadamente dentro de la habitación. Fren entra en silencio y se adueña del baño antes de que nadie más pueda hacerlo. San y Yuki vienen justo detrás y de hecho parece que están teniendo una conversación. Extraño. Mon no sabe cómo sentirse al ver a su hermana y a su novia hablando sin ella. ¿De qué podrían estar hablando? Hola, dice Mon con cautela observándolas. Hola, responde San y Yuki,
Por suerte, no al mismo tiempo. Tiene la sospecha persistente de que están hablando de ella. Yuki tiene la costumbre de revelar detalles mortificantes de la infancia de Mon a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. El sonido de la ducha al encenderse parece inmovilizar la habitación. Yuki, que claramente planeaba ir al baño, se detiene al oírlo. Las demás chicas se congelan por una razón diferente. Con Fren fuera, no hay motivo para esconderse ni para seguir esquivando el elefante en la habitación. Bien, Fren está en el baño, dice Kate chasqueando los dedos y señalando hacia las camas. Todas siéntense. Todas necesitamos hablar. Capítulo 39. ¿Por qué estamos sentadas en el suelo? Todas las chicas excepto Fren, gracias a Dios, están actualmente formando un círculo bastante mal hecho. Hassan le recuerda las pijamadas de secundaria, cuando chismeaban sobre quién era cool y quién no, y eventualmente terminaba divagando sobre chicos. Se sentiría completamente nostálgica si no fuera porque el suelo tiene como 100 bolitas de polvo y huele vagamente a chitos y pies. Sam realmente preferiría subir a una cama o a algún tipo de alfombra. Incluso la alfombrilla del baño, de la ducha, serviría. ¿Recuerdan el campamento de porristas?, responde Kate, lo cual parece no tener nada que ver con nada, pero Sam asiente de todos modos. Sí, de alguna manera fue el mejor y el peor momento de mi vida, interviene Jin. Esa afirmación no podría ser más cierta. Sam no tiene idea de cómo algunos días en el campamento podían sentirse con una felicidad casi perfecta y otros como el mismísimo infierno en la tierra. En ese entonces le confundía cómo las chicas mayores podían cambiar de emociones con tanta facilidad, pero ahora eso le resultaba natural, como ahora mismo. Sam se revisa las uñas y se obliga a parecer perfectamente indiferente, aunque puede sentir un leve temor hinchándose entre sus costillas. Solo hay unas pocas cosas de las que podrían estar hablando. La relación de Jin, por ejemplo. Sam quiere respuestas sobre eso, porque no tiene idea de cómo sus mejores amigas pudieron salir sin que ella lo supiera. Pero al mismo tiempo no puede enojarse con ellas por ello. La haría parecer una hipócrita. Ha estado besando a Mon desde las regionales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el campamento de las Chirios?, pregunta Yuki con bastante entusiasmo. ¿Y eso es obligatorio? Su actitud se ha vuelto más animada. Juego de palabras totalmente intencional, desde que Sam mencionó conseguirle un lugar en el equipo. Puede que resulte ser un error terrible, pero ¿qué más da? Hará feliz a Mon. Lo es, pero no te preocupes. No eres de primer año, así que Sam no te va a colgar de un asta de bandera ni nada, explica Jin, a lo que Yuki asiente y Mon parece escandalizada. Mon clava sus enormes ojos acusadores de cachorro en Sam y Sam fuerza la mirada hacia el suelo. Juega distraídamente con un poco de pelusa. ¿Por qué se siente tan culpable de repente? Antes no le importaba cuánto podía herir a la gente. Está bromeando. Yo no hice eso, asegura Sam mintiendo descaradamente. ¿Pero qué hay de...? Deja de hablar. Jin levanta las manos en señal de rendición, aunque no parece muy arrepentida. Sam anhela los días en los que podía ser una perra sin que nadie la cuestionara, pero ahora se ha ablandado y tiene amor. Honestamente, vale la pena. Después de un momento, Sam se aclara la garganta. Todavía no entiendo qué tiene que ver esto con el campamento,
¿Recuerdan ese juego de unión que hacíamos? ¿El círculo de los secretos?, pregunta Kay. Sam recuerda el juego con tanta claridad que de inmediato se estremece y quiere hacerse bolita. Todo el mundo se sienta en círculo y comparte un secreto. Simple. La única regla es sin juzgar. Odiaba ese juego, murmura Sam. Compartir secretos con casi desconocidas que querían robarte el puesto de capitana era un gran no. Yo empiezo, continúa Kay, ignorando por completo la queja de Sam. Cuando era pequeña, me comía las monedas. Jim, sigues tú. Tiene que haber un chiste ahí. Sam está segura de eso. Jim examina la habitación como si sus secretos estuvieran escondidos en las paredes. Una vez encerré a alguien en un closet. ¡Ajá! ¡Qué coincidencia tan rara! Sam y Mon se miran y Sam fija la vista en Jim durante un rato, pero ella parece perfectamente contenta mirando el techo. Sam mantiene la mirada unos segundos más, pero Jim sabe perfectamente que no debe mirarla directamente y delatarse. ¿Jim las encerró a ella y a Mon en un closet? ¿Por qué haría eso? No tiene sentido, no tiene motivo, y además Sam sabe que ella es claustrofóbica. Sam decide dejarlo pasar. Yo maté accidentalmente a tu hámster, admite Yuki mirando a Mon. Sorprendentemente, Mon no parece muy molesta. Yo maté accidentalmente a tu pez. Y así continúa durante un rato. Cada uno confiesa secretos sin mucha importancia, la mayoría graciosos o simples chismes. Sam habla de cómo olvidó el cumpleaños de Kir varias veces. Jin se orinó encima en la escuela en segundo año. Mon casi prende fuego a su casa en varias ocasiones distintas, y así sucesivamente. Es divertido. Sam siente cómo se va relajando entre las chicas, casi como si hubiera estado bebiendo alcohol. A mitad del juego se da cuenta de lo extraño que es que hayan estado girando constantemente unas alrededor de otras, sin realmente pasar tiempo todas juntas. Aún así, Sam no tiene idea de qué llevó a Kay a proponer todo eso. Eventualmente vuelve a ser turno de Yuki. Ella toma una gran y dramática bocanada de aire antes de hablar. Estoy saliendo con ti. ¿Qué? La boca de Mon literalmente se abre. ¡Es adorable! Oye, Kay dijo sin juzgar. No estoy juzgando. Mon baja la voz haciéndola más inocente. Solo estoy sorprendida. ¿Desde cuándo? Yuki se encoge de hombros. No es mi turno, mi querida hermana. La boca de Mon se abre y se cierra un par de veces antes de cerrarse del todo, formando un puchero un poco más profundo de lo habitual. Mira a Sam 1, 2 veces. Sam quiere poner los ojos en blanco ante el intento tan obvio de Mon de parecer sutil, pero tiene el tacto suficiente para saber que hacerlo solo llamaría más la atención. No está lista para la tensión. Solo necesita unos segundos para recomponerse. Solo 3 segundos más. 1, 2. También estoy saliendo en secreto con... Mon hace una pausa insegura. Alguien. 3. Estoy saliendo con Mon, dice Sam. Todo de una sola vez, como una bala. Luego logra aspirar el oxígeno del mundo y perderlo en una exhalación. Sam no sabe realmente qué espera. Antes tenía pesadillas con fuego y condenación, con alguien sentado en el infierno esperando justo este momento para arrastrarla. La parte más oscura de su mente imagina el círculo en el que están sentadas expandiéndose hasta ser lo suficientemente grande
como para arrastrarla hacia las llamas. En sus fantasías, todas la felicitarían por salir del closet y podría ir a bailar con Mon, convirtiéndose en la mejor pareja poderosa del mundo. Se imagina a Mon a su lado con una corona y el uniforme de Chirios, y la idea es tan emocionante que su corazón retumba en su pecho. Eso tampoco pasa. En realidad las reacciones de las chicas son mínimas. Jin, Kei y Yuki intercambian una mirada ilegible. Mon le aprieta la muñeca y duda apenas un instante antes de entrelazar sus dedos con los de ella. Estoy saliendo con Jin, continúa Kei, retomando el juego. San espera que alguien diga algo. Ya sospechaba que salían desde la noche anterior cuando las vio besándose, pero pensó que Yuki al menos iba a jadear o algo así. Nada, sin reacciones. Jin se apoya sobre las palmas de las manos. El año pasado, en Halloween ¿en serio nadie va a decir nada? Interrumpe San sintiéndose como si se hubiera tomado pastillas para la locura. ¿Nadie está sorprendido? ¿Quieres que estemos sorprendidas? Kei la observa con cuidado, como si Sam fuera un pajarito frágil. Quiero que reaccionen. Una pausa. Jin se lanza a través del círculo y tira a Sam hacia el abrazo más fuerte del universo. Sam siente como el aire que tenía es expulsado violentamente de sus pulmones, pero no se queja. Honestamente solo se alegra de que alguien haya hecho algo, incluso si siente que sus huesos crujen bajo los brazos de su amiga. No queríamos abrumarte ni hacerte entrar en pánico, pero he estado esperando esto durante años. Estoy tan orgullosa de ti. Jin suena como si estuviera llorando. Y esto es increíble. ¿Estás llorando? Díselo a alguien y voy a tu casa y te mato mientras duermes, Anantrakul, dice Jin con dureza, aunque no suena tan amenazante como podría. Ya me estás matando con este abrazo, gruñe Sam, pero no se aparta. El cabello de Jin le sirve como una excelente cobertura para el rostro. ¿Y sabes qué? Tal vez Sam también está llorando. Tal vez Sam merece llorar y ser abrazada. El mundo nunca ha sido amable con ella. Y Sam definitivamente no ha sido amable con el mundo. Pero desde que su madre se enteró ha sido más valiente, más amable, mejor. Justo cuando Sam cree que lograría salir del momento con algo de dignidad, siente dos brazos familiares rodeándole la cintura. Reconoce el cuerpo contra su espalda al instante. Mon. Luego se suma Kei y después Yuki. Y de pronto Sam está envuelta en la calidez y el amor de las chicas que la rodean. Maldita sea. ¿Por qué los abrazos grupales le derriten el corazón? ¿No más secretos, sí? Pregunta Kei y las demás repiten las palabras. No más secretos. Mon está extrañamente callada durante el intercambio. Yo en realidad tengo... ¿Qué carajos? Fren anuncia su presencia en voz alta al salir del baño. ¿Por qué todas parecen listas para empezar una orgía? Fren mata el ambiente por completo. Mientras pasea con su toalla, las demás se secan los ojos discretamente e intentan no parecer sospechosas. Sam suelta los dedos de Mon. Jin y Kei se levantan y entran al baño juntas, y Yuki está demasiado ocupada fulminando a Fren con la mirada como para moverse del suelo. Yuki se balancea hacia Fren como si realmente fuera a hacerle daño, y Mon agarra a su hermana por la cintura. Asesinato significa prisión. Asesinato significa prisión. Asesinato significa prisión.
repite Mon en voz baja, apenas logrando borrar el ceño de Yuki. Por ahora, no les queda más que esperar. Literalmente todas tienen que turnarse para ducharse, excepto San y Mon, que no fueron a la piscina. No pueden irse por un par de horas más, pero tampoco parece que tengan tiempo para hacer nada importante. Así que los minutos pasan mientras todas simplemente descansan. Sam pasa el tiempo mirando distraídamente la televisión y lanzando miradas furtivas a Mon, que está sentada en la cama frente a ella. No puede creer lo que acaba de hacer. Sam salió del closet. Sorprendentemente todo está perfectamente bien. Todo sigue su curso normal, sus amigas siendo un poco molestas, Mon siendo adorable, el aire moviéndose afuera, los pájaros cantando sin importarle en absoluto Sam ni sus sentimientos. Resulta que el mundo no gira alrededor de Sam. De hecho, el universo no parece importar ni un carajo si Sam Anantrakul tiene algún problema. Y en realidad eso es un alivio. Su teléfono vibra sobre la mesita de noche, interrumpiendo un episodio de algún dibujo animado que apenas están mirando. Sam se inclina para tomarlo y lee la notificación en la pantalla. Aspen le ha escrito: ¿Tú y las chicas quieren ir a desayunar? ¿Por qué le molesta que no escriba como Mon? Necesita controlarse antes de empezar a detectar a la gente por no ser como Mon. No todo el mundo puede ser tan atractiva como Mon. Sam no puede culpar a los demás por eso. Chicas, llama Sam captando la atención del grupo. ¿Quieren ir a comer algo con los chicos? Se escuchan algunos murmullos, pero la respuesta general es sí. Claro. Así es como Sam termina caminando entre Jin y Kei por la acera, rumbo a un diner cercano, con Mon y Yuki detrás. No fue difícil deshacerse de Frin, ya que decidió tomar una siesta en lugar de acompañarlas, lo que significa que ahora todas son libres de hacer preguntas y Sam tiene muchas. ¿Desde cuándo están saliendo? Es lo primero que pregunta Sam dirigiéndose a Kei y a Jin. A lo lejos Sam escucha a Mon teniendo una conversación similar con su hermana sobre Yuki T, pero no le interesa prestar atención. Apenas conoce a T lo suficiente como para importarle, y conocer los detalles de la vida amorosa de Yuki no están precisamente en su lista de prioridades. Desde primer año, responde Jin un poco tímida, quizás por fin sintiéndose culpable de haberlo ocultado tanto tiempo. ¿Y tú y Mon? Fue, no sé, por Halloween tal vez. Sam arquea las cejas ante esta última frase. No, en las regionales. ¿Por qué te comportas tan raro? No lo hago. Sí lo haces. No. A pesar de lo que dice Jin, algunas de sus palabras y acciones son lo suficientemente extrañas como para que Sam desacelere hasta detenerse. La mira fijamente, molesta por cómo evita todo contacto visual. Sí, definitivamente, algo está pasando. Kei dijo sin secretos. Señala a Sam y Kei como la buena amiga que es, asienten de acuerdo. Está bien, suspira Jin culpable. Puede que haya encerrado a ti y a Mon en un closet, pero antes de que te enojes, sola conmigo, Yuki también estuvo metida en el plan. De hecho, fue toda idea suya. Oye, protesta Yuki. Yo solo le derramé una bebida a Mon y me metí un poco. Bueno, tú convenciste a Mon de ponerse ese disfraz de colegiala tan provocador en la fiesta. Sí, y claramente a Sam le gustó. Tú le tiraste un granizado a mi hermana. Todas le hemos tirado granizados a tu hermana, dice Jin levantando las manos con exasperación, y luego añade en voz más baja.
Perdón, Mon. Sam no puede creer lo que está escuchando. ¿Cuándo decidió todo el mundo meterse en su vida? ¿Y cuándo se volvió todo tan dramático? No recuerdo otro momento en su vida en el que la gente fuera tan secreta y entrometida. Sabes que soy claustrofóbica. Es lo único que Sam logra decir, sin saber si debería querer matar a alguien o sentirse muy agradecida. Por un lado, toda esa intromisión la llevó a estar saliendo con Mon. Por otro, lloró abiertamente frente a Mon cuando todavía era prácticamente una desconocida, lo cual es casi lo más humillante que existe. Jin también parece confundida. Pensé que él ya lo había superado. Como en muchas situaciones, el cerebro de Sam se descanta por la ira. ¿Cómo se supone que lo superé? Sam da un paso pequeño al frente, sin estar segura de lo que hace. No es como si fuera a pelear con Jin en plena acera. Solo tiene energía para fulminarla con la mirada. ¡Tú! ¡Chicas, paren! Kei la separa, poniendo una mano en cada hombro y hablando como si acabara de ver algo increíble. Ahí está el restaurante y los chicos, que nos están mirando. Los chicos están sentados dentro del restaurante, convenientemente cerca de una ventana que les da una vista perfecta a todas las chicas. Parecen bastante interesados en lo que está pasando, aunque no hay forma de que sepan por qué se está armando una discusión. Aspen le hace señas a Sam desde detrás del vidrio y sonríe completamente ajeno. Sam y Jin se miran y en un instante ambas se dan cuenta de lo ridículas que están siendo. La verdad es que Sam no está lo suficientemente enojada como para pelear por esto. Solo siente una leve irritación. Además, discutir frente a Mon sería vergonzoso, especialmente si terminara perdiendo. Para ser claras, no perdería. Es Sam Anantrakul, no una niña indefensa. Mejor vamos a comer, sugiere Kei. Tras un segundo de consideración, todas asienten. Caminan el resto del trayecto en silencio, interrumpido solo por el tintinear de una campanita al entrar. Apenas cruzan la puerta, una nube espesa de aromas las envuelve. Huevos, brown, tocino y todos los deliciosos desayunos imaginables. Los chicos se incorporan para saludarlas, pero las chicas parecen mucho más interesadas en la comida. En ese momento Sam definitivamente se preocupa más por su hambre que por Aspen. No duda en pinchar su omelette en lugar de saludar. Oye, compartir es cuidar, protesta Sam cuando él aparta su mano codiciosa del plato. ¿Dónde está esa actitud cuando quise un bocado de tu sándwich en el almuerzo?, replica Aspen. Sam casi cae en la tentación de bromear con él, pero alcanza a notar que los labios de Mon están más caídos de lo normal. Es su culpa interna lo que le cose la boca. Le pica el impulso de acercarse, de tranquilizar o reconfortar a Mon, pero la cobardía la detiene, como siempre. Aunque fue valiente en esa habitación de motel, aquí no logra mostrar ese coraje. Por suerte, los pensamientos son tan privados como las emociones, y nadie parece notar la batalla interna que Sam siente con tanta fuerza. La conversación pasa de largo sin que ella se dé cuenta. ¿Por qué se tardaron tanto?, pregunta Aspen con un tono demasiado acusador para el gusto de Sam. Señala una bebida libre, presumiblemente para ella. El hielo de tu bebida, del Dr. Pepper, se derritió. Sam lucha por armar una excusa convincente. Las otras chicas tampoco ayudan mucho, mirándose entre sí sin ninguna idea. Genial. 5 cerebros intentando mentir juntas y ninguna logra una sola buena idea. De pronto, Kei cambia su expresión por la más despistada de todas. Espera, ¿el doctor? ¿Los doctores se derriten? La mitad de los chicos se queda boquiabierta ante la pregunta, mientras la otra mitad clava la mirada en sus platos,
claramente decididos a no comentar la repentina estupidez de Kay. Todos parecen incómodos, excepto Nod, que de alguna manera logra verse decepcionado con la boca llena de papas fritas y una hamburguesa. «Vamos a buscar otra mesa», anuncia Sam, observando lo lleno que está todo. Tío está prácticamente sentado en el regazo de Kir. «Gracias por la soda». Por una vez no hace un espectáculo llamando a Aspen con algún apodo cariñoso. Sam toma su bebida y se retira a otra mesa con el resto de las chicas, escuchando al mesero decirles que pueden sentarse donde quieran. Donde quieran termina siendo al otro lado del restaurante, bien lejos de los chicos. Se acomodan con Sam en el medio, de modo que su muslo queda presionado contra el demon. Sam lucha por contener un estremecimiento cuando sus brazos se rozan y un cosquilleo recorre su piel con el contacto más leve. Cuando una mesera deja los menúes sobre la mesa, Sam intenta sonreír con educación, pero se distrae por un segundo con el pequeño tramo de piel suave que Mon roza bajo la mesa. ¿Cómo puede algo tan simple como sentarse juntas sentirse tan abrumador? Sam ni siquiera está segura de que Mon lo haga a propósito. De hecho, parece completamente inocente, como si solo estuviera acomodándose. Aún así, los nervios de Sam arden sin razón, siempre atentos a cada gesto de Mon. No tenías que hacer eso, ¿sabías? Fingir que eres tonta, dice Mon mirando a Kay. La gente te quiere más cuando cree que eres inferior, especialmente los hombres. Se encoge de hombros Kay, abriendo el menú. Ahora quiero algo que no sea ensalada por una vez. La escuela cae sobre Sam con el peso de un luchador de sumo. No solo tuvo un fin de semana intenso, sino que lleva días sin poder dormir bien. Por supuesto, nunca deja que el cansancio se note demasiado. Un poco de maquillaje bien aplicado basta para que Sam luzca como siempre. El martes no es tan terrible. El entrenamiento de las Cheerios duele más que las clases, aunque ella prácticamente no hace nada. En realidad, no poder participar es lo que más le molesta. La hace sentirse menos capitana. Normalmente estaría al frente, liderando las vueltas. En resumen, Sam está aburrida. Ya ha pasado varios niveles de Angry Bird, cuando aparece una notificación en la pantalla y el mensaje le arranca una sonrisa inmediata. Mira arriba. Es Mon. Sam levanta la vista y la localiza a cierta distancia, hablando con Yuki en las gradas. Se ve hermosa, aún más por su sonrisa radiante y por el simple hecho de estar ahí, por Sam. Tienen una cita planeada. Bueno, pasaré el rato en casa de Mon, pero igual. Acosadora, le escribe. Sam mira por encima del hombro y ve a Mon poner los ojos en blanco ante la broma. Lleva un suéter amarillo brillante, tan grande que casi le cubre los muslos. Si fuera a principios de año, Sam diría que parece Big Bear. Ahora solo puede mirarla con adoración. Se supone que tienes que vigilarnos, dice Kay al pasar jadeando, pero todavía con energías para sonreírle con picardía. Oh, perdón, responde Sam sin culpa alguna. Van tan lento que pensé que mi escuadrón había sido reemplazado por caracoles perezosos. Vamos, más rápido. Algunas prácticamente se arrastran por el campo. Kay resopla y pierde la sonrisa, mientras el resto acelera con determinación. Al menos Sam sigue teniendo autoridad, incluso con el yeso. Cuando vuelve al teléfono hay otro mensaje de Mon. Te ves muy linda cuando das órdenes. Un rubor intenso sube por las mejillas de Sam y le roba el control en segundos.
Se le entreabren los labios y necesita un momento para recomponerse, temiendo verse ridícula frente a su propio equipo. «Conozco esa cara. ¿Mensaje de Aspen?», pregunta Emily, una de las más rápidas, ya terminando su vuelta. «¿Cómo lo supiste?», responde Sam fingiendo haber sido descubierta. «Dice que me va a dar una sorpresa. Apuesto a que es joyería». «Adorable. Ustedes ganan rey y reina del baile, seguro», sonríe Emily antes de irse. Sam suelta un suspiro aliviado, aunque le gusta el comentario. Probablemente Emily solo intenta quedar bien, pero sabe que muchas ya planean votar por ella. Va a terminar el año con una corona en la cabeza. Jean y Kay finalmente se acercan, pues lo que parece una eternidad, ya que se habían quedado caminando juntas. Siempre lo hacen. «¿Aspen te va a regalar joyas?», pregunta Jean inclinándose demasiado cerca de Sam para ver su teléfono. Sam le empuja y niega con la cabeza. Jean ha estado inusualmente entrometida últimamente. «No, es Mon. Dice que soy linda». Sam mira la pantalla insegura. ¿Qué le respondo? Dile que tiene los lóbulos de las orejas muy sexys», responde Jean sin pensarlo 2 veces. «¿En serio?». «Sí», asiente Kay muy seria. Suena raro, pero bueno. Ellas llevan años juntas. Sam empieza a escribir la respuesta, pero se detiene cuando sus amigas comienzan a reírse. «Necesito sugerencias de verdad», dice Sam. «Perdón, no pensé que lo fueras a tomar en serio. O sea, ¿quién tiene los lóbulos sexys?», pregunta Jean riéndose sin poder parar. Empiezan a caminar lentamente hacia las gradas. Sam mantiene el teléfono en la mano mientras las otras 2 avanzan más rápidos por su urgente necesidad de agua. Sam se encoge de hombros. «Mon tiene todo lindo». «Ay», dice Jean, deteniéndose a medio giro de ojos cuando Kay le da un codazo. «A mí me parece tierno. No pongas así los ojos», le reprende Kay. Sam baja la mirada al césped, intentando esconder su vergüenza. «Sam, tienes que decirle algo romántico». Cuando llegan a las mochilas, Sam toma la suya y se la cuelga al hombro. Kay y Jean abren las suyas y sacan botellas de agua llenas. Sam rebota levemente sobre los talones mientras espera, sabiendo que tiene que responder pronto. Mon está justo ahí, literalmente puede verla esperando, con Sam mirando el teléfono sin contestar. No quiere que piense que la está ignorando. Jean cierra su botella. «Me gusta lo despistada que eres. Soy como tu Yoda gay». «No eres mi Yoda gay». «¿Qué siquiera un...? ¿Sabes qué? Necesito uno». Sam asiente para sí misma, decidida. «Soy buena en todo lo demás. Puedo ser buena en esto». «De verdad no sé cómo Mon logra besarte sin chocar con tu ego». Sam la ignora y se concentra en escribir un mensaje mejor. O al menos intenta que lo sea. «Tú también eres linda». Perfecto, este es el mensaje ganador. Los siguientes minutos no son muy emocionantes. Sam se despide de Jean y Kay, que parecen decididas a ducharse juntas, y camina sola hacia la parte trasera de la escuela, donde espera Mon. No tiene que esperar mucho. «Hola». Mon sonríe apenas la ve. «Hey». A Sam le cuesta horrores no derretirse y decir algo exageradamente cariñoso. Yuki viene justo detrás de Mon, luciendo a la vez contenta y resignada por tener que ir en el auto con ellas. Sam se siente igual. Le cae bien Yuki, lo cual es raro, porque hace unas semanas la habría llamado loca, pero también tiene muchas ganas de estar a solas con Mon, y eso sería incómodo con una hermana presente. «Hola, Yuki», saluda a Sam algo torpe.
Yuki asiente. Hola tú. Caminar hasta el auto se siente un poco incómodo, pero a San no le molesta demasiado. Sabe que esto terminará en tiempo a solas con Mon. Mon saca las llaves, abre el auto y corre a abrirle la puerta del copiloto a Sam. Sam sonríe suavemente al sentarse. Espera, ¿por qué yo tengo que ir atrás?, protesta Yuki, haciendo que Mon ponga los ojos en blanco, como si esto fuera una rutina diaria. Bueno, si quieres puedes manejar tú. La voz de Mon baja un poco. Así San y yo podemos ir atrás y... No, por Dios, dice Yuki tapándose los oídos, mientras se va feliz al asiento trasero. Mon rodea el auto con una sonrisa satisfecha. San traga saliva y siente el calor subirse a la piel, esforzándose por no imaginar lo que Mon casi dijo. El resto del trayecto es tranquilo. Escuchan música y San se distrae intentando encontrar una canción que no hayan cantado ya en el club. Siente que conoce la letra de absolutamente todo. La noche anterior en la ducha había cantado casi todo Mamma Mía. Le tomó un tiempo vergonzosamente largo dejar de hacerlo. Si no tiene cuidado va a terminar siendo una auténtica nerd del teatro. Ya sabe demasiado sobre Barbra Streisand y Patti LuPone. ¿Qué sigue? ¿Rocky Horror? No, Sam. Sam tiene dignidad. Bien, llegamos, dice Yuki desapareciendo dentro de la casa apenas estacionan. Mon observa la espalda de su hermana. Todavía no puedo creer que Jin y Yuki hayan estado haciéndonos de celestinas todo este tiempo. San la mira un instante y luego estira la mano sobre la consola. Entrelaza sus dedos con los de Mon. El calor sube por sus manos y llega hasta el rostro de Mon, que se sonroja de inmediato. Me alegra que lo hayan hecho, admite San. Mira qué bien que puede ser romántica, ¿ve? Mon se muerde el labio tímida, tan adorable que San tiene que contenerse para no inclinarse y besarla. Sus labios brillan con un poco de gloss que la atrae como un imán. San se da cuenta de que se ha acercado demasiado y se aparta apenas, aunque la mirada de Mon fija en su boca la hace muy difícil. Eres una cursi, dice Mon aclarando la garganta. Y yo te amo, responde San sin pensarlo. Las palabras simplemente salen solas. Lo dijiste otra vez, señala Mon más sorprendida que molesta. ¿Te sorprende? Un poco. Mon se encoge de hombros. Es solo que... ¿Por qué me amarías? San aprieta su mano con suavidad hasta que Mon la mira. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo no hacerlo? Dice con sinceridad. Eres la mejor persona que conozco. Valiente, increíblemente buena, incluso cuando no se lo merecen. Tú nunca te rindes con nadie, Mon. Mon la observa con algo parecido a admiración. Estar contigo es como... San respira hondo. Como no tener que fingir, no tener miedo, solo ser tuya. Hay silencio. Lo siento, Mon, esto fue muy cursi. Yo también te amo, dice Mon levantándole suavemente el mentón. ¿Entramos? Tengo muchas ganas de besarte ahora. San la mira en silencio. Después de un momento dice sí. Entremos. No hay ninguna objeción a esto.
quizás con más entusiasmo del necesario. En cuestión de segundos, Mon tiene a Sam apoyada contra la puerta principal. El golpe sordo de sus bolsos cayendo al suelo queda en segundo plano frente a la intensidad repentina de sus besos. Sam desliza las manos hasta la cintura de Mon y la acerca más. No protesta cuando Mon cambia la posición de sus manos, apoyándolas a ambos lados de su cabeza, manteniéndola ahí con firmeza. La verdad es que Sam podría quedarse atrapada en ese momento para siempre, pero Mon parece tener otro plan, porque se separa demasiado pronto, haciendo que Sam la siga torpemente, como si no quisiera perder el contacto. «Tenemos que hablar de Kir», dice Mon y Sam parpadea incrédula. Eso no era lo que esperaba en absoluto. Tal vez alguna broma atrevida, algo sugerente. Kir es lo último en lo que Sam está pensando, especialmente mientras están así de cerca. «No entiendo, Mon. ¿Estás intentando arruinar el momento?», frunce el ceño Sam ante la pequeña risa de Mon. Por primera vez no le gusta cómo Mon mantiene sus muñecas sujetas contra la puerta. Le impide seguir acercándose y eso se siente como una auténtica tragedia. Apenas habían empezado. Sam siente que ya sabe hacia dónde va esto. Kir probablemente le pidió algo a Mon. Ella conoce ese tipo de insistencia. No quiere oírlo. Solo imaginarlo le revuelve el estómago. «¿Podemos no hablar de él, por favor?». Las manos de Sam se deslizan lentamente fuera del agarre de Mon, intentando convencerla con besos breves, suaves, repartidos a lo largo de su cuello. «Tomemos una semana sin Kir, ¿sí?». «Está bien», acepta Mon. Sam sonríe contra su piel y aprovecha para guiarla un poco más adentro de la casa. Segundos después, chocan suavemente contra una pared y las posiciones invierten. Esta vez Mon le permite a Sam acercarse sin reservas. Por fin. En cuanto Mon le da espacio, Sam se acerca y la besa con calma, sin prisas, como si quisiera memorizar ese instante. El resto del mundo desaparece por completo. Todo se reduce al calor compartido, a la cercanía, a la forma en que Mon responde sin dudar. El día entero de contención pesa en Sam. Haber tenido que guardarse tantas cosas la deja inquieta, y esa energía acumulada se traduce en un impulso torpe, pero sincero, de acercarse más. Mon lo siente y responde del mismo modo, buscándola con una necesidad que no intenta disimular. Sam apoya la frente en el cuello de Mon, respirando hondo, dejándose llevar por el latido tranquilo que percibe bajo su piel. Hay un suspiro compartido, una pausa que no rompe la conexión, solo la vuelve más intensa. «Yo también soy tuya, Sam», murmura Mon con la voz entrecortada, como si decirlo en voz alta fuera importante. Antes de que Sam pueda responder, una voz irrumpe desde la cocina. «Chicas», llama Yuki cubriéndose los ojos con medio sándwich. «Estoy comiendo. Si van a ponerse cariñosas, al menos háganlo en la habitación de Mon». Bueno, eso sí que es incómodo. «No estamos haciendo nada», protesta Mon frunciendo los labios, mientras Sam esconde su propia expresión contra su hombro. Estaba bastante segura de que iban en otra dirección. «Claro, sí, claro. ¿Y todos esos sonidos raros que estaban haciendo?», responde Yuki. «Por eso suena como una película romántica de dos chicas que se están besando desesperadamente en la puerta de su casa». Mon se quita un zapato y la lanza en dirección a su hermana. Yuki lo esquiva por un poco, murmurando algo sobre chicas demasiado calientes, antes de desaparecer hacia otra dirección. Cuando se va, Sam levanta la cabeza por fin. La imagen frente a ella la desarma. Mon con la respiración acelerada, el cuello descubierto y ligeramente enrojecido,
evidencia clara de lo cerca que habían estado. San siente un calor persistente en el pecho y se obliga a retroceder un poco, recordándose que pueden bajar el ritmo. No va a pasar nada más. Todavía. ¿Quieres subir?, pregunta Mon entonces. Y San sabe que esta vez la pregunta es completamente inocente, aunque no puede evitar sonreír. Eso le gana un leve golpe en el brazo y una mirada de advertencia. Me refiero a ver una película o algo así. Sí, responde San acomodándose. Vamos. En lugar de poner una película, dejan que la música suene de fondo. Algún musical de Broadway que a Mon le encanta, cortesía del club que les arruina un poco el gusto musical a todas, y se dedican a hacer cosas simples, de esas que no tienen ningún propósito más que pasar el tiempo juntas. Mon pinta las uñas de San de un rojo bonito, un tono que curiosamente combina con el rubor que suele subirle a las mejillas. Poco después San se ofrece a maquillarla a ella. Puede que sea una excusa algo floja para sentarse en su regazo sobre la cama, pero Mon no se queja. San tararea la música mientras se concentra, deteniéndose de vez en cuando, se da cuenta de lo que hace, solo para retomar segundos después. Mon permanece bastante quieta bajo ella. El único movimiento viene de sus manos, que de vez en cuando rozan los costados de San, sin un motivo claro, quizás solo buscando contacto. San no se queja. Bueno, no hasta que Mon desliza distraídamente los dedos un poco más arriba de su pierna. Oye, murmura San, concentrada en elegir una máscara de pestañas. Concéntrate, o mejor dicho, déjame concentrarme. ¿De verdad te distraigo tanto?, pregunta Mon con un tono juguetón que hace que San casi se detenga, por completo. No hay manera de pensar con esa voz tan cerca. Sí, responde San sin mirarla. Ahora quieta, antes de que te pinche un ojo sin querer. Mon ríe bajito, pero obedece, apoyando la mano sobre la cama. Todo eso le recuerda a San las pijamadas con los chirios. Pintarse las uñas, maquillarse por aburrimiento, hacerse cambios de look sin razón alguna. Todo igual, salvo por el hecho de que ahora hay una cercanía distinta, más íntima, más cálida. En poco tiempo termina con el maquillaje. San se inclina hacia atrás para observar su trabajo y sonríe. Mon ya era hermosa, pero ahora parece casi etérea. El brillo suave en sus mejillas y la luz de sus ojos resaltan aún más. Listo, dice San dejando las cosas a un lado y apoyando una mano en el hombro de Mon para equilibrarse. ¿No vas a hacer nada con mis labios?, pregunta Mon tocándolos de forma deliberada. San pone los ojos en blanco, cayendo encantada en la provocación. Confía en mí. Se inclina y la besa con dulzura, manteniendo el momento unos segundos más de lo necesario antes de separarse. Sonríe al ver la expresión ligeramente aturdida de Mon y hace ademán de levantarse, pero Mon la trae de nuevo hacia ella. No te vayas, dice en voz baja. Quiero abrazarte un rato más. Mon pasa los dedos con cuidado por el cabello de San, en movimientos lentos y tranquilos que casi la arrullan. San se relaja por completo, dejándose estar ahí, hasta que el silencio cómodo se rompe. Dilo otra vez, susurra Mon. San sonríe sabiendo exactamente a qué se refiere. Te amo, Mon.
Yo también te amo, San. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.